adorándole. Y bueno, verles a ustedes aquí a mí me llena más de gozo porque aguantaron, porque durante todo el año, pues enfrentamos pruebas, ¿verdad? Yo pudiera señalar a uno por uno y decirles, ¿no? Las enfermedades, las situaciones familiares, los problemas económicos, los problemas emocionales que se dieron entre los esposos, en fin, pudiéramos ir uno por uno cómo la libraron. José, por ejemplo, pudo haber muerto y está aquí vivo con nosotros, ¿no? Accidentes aparatosos que hubo durante el año y llegar y estar aquí y decir, bueno, llegué al fin de año. Pero hay quien pudiera decir en este momento, pues así como que arrastrándose, ¿no? Como estirando la uña para tocar el botón, el último botón, porque estás a punto de no poder, a punto de renunciar. Muchos también están en una cuerda floja, buscando un pretexto, buscando una situación para justificar su darse por vencidos, para justificar el por qué no acabé, por qué no resistí, por qué no hice. Nuestra tendencia es buscar algún error para echarle la culpa a esa situación, a esa circunstancia y decir, por eso no lo logré, por eso no lo hice. Y sucede no solamente para el fin de año, sucede en las escuelas, en los trabajos, en el matrimonio. Por supuesto que en la iglesia sucede. Y en muchas áreas de nuestra vida buscamos esa manera. Pero hoy yo te quiero dar una palabra de exhortación. Y ahorita vamos a aprender qué es exhortación. También quiero animarte y también quiero desafiarte. Y este exhorto, esta animación, reactivación y este desafío está en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos capítulo 12. Hugo, regálenme agua, por favor. Siempre me ponen y no la tomo, y cuando quiero no la ponen. ¿Qué pasa? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y quiero que me sigas, por favor, porque yo te voy a leer lo que la mayoría, supongo, trae la versión Reina Valera 60, por ahí sé que alguno que otro trae alguna otra versión. Pero yo les quiero leer esta versión que es la traducción del lenguaje actual. Y compara un poco con tu versión y lo que te voy a leer, pero escucha las palabras que te voy a decir. Y escogí esta versión porque las palabras me hicieron mucho sentido para lo que vamos a hablar. Dice el versículo 1 así: todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Wow. Leerlo en esta versión a mí me vivificó mucho. No debo de rendirme y no debo de desanimarme. Pero vaya paradoja. La iglesia está llena de personas desanimadas. Durante el año, no te voy a decir ahorita al final del año, durante el año,
¿Cuántas personas me estoy desanimando? Ay, como que ya no quiero seguir, ya no aguanto, ya no siento lo mismo, ya no es lo mismo. Y lidiamos con el desánimo y nos damos por vencidos. Por eso la conferencia de hoy es, ¿cuál es? Resiste, resiste. Y te quiero poner una ilustración que la Biblia nos da. Alguna vez platiqué con alguien y le dije, yo cuento historias. Y cuando le dije, no, yo cuento historias, él me dijo, no, ¿cómo? Eres un pastor, los pastores no cuentan historias. Y me quiso echar un rollo. Pero cuando ve en la Biblia, el Señor Jesucristo nos contó por lo menos 38 historias, 38 parábolas. ¿Qué hacía Él? Contaba historias. ¿Y sabes qué? Todas sus historias tenían un mensaje, todas sus historias tenían un propósito específico. Esas historias son las que me gusta contarte. Los personajes del Nuevo Testamento contaban historias. ¿Para qué? Para hacernos entender un propósito específico. Y la historia que nos cuenta en este pasaje de Hebreos, el escritor de Hebreos, quien haya sido el escritor de Hebreos, también Pablo en sus otras cartas ocupa estas ilustraciones como es una carrera. Correr. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es eso, es una carrera, es como correr. Y no como correr los 100 metros. Chava, apágame ese ventilador, por favor. Perdón, Hugo, te traigo sí, no. No es correr 100 metros. Los 100 metros, ¿cómo se corren? ¿Alguien ha corrido 100 metros? En mi época de juventud participé en el equipo de atletismo y correr los 100 metros es salir disparado, ¿verdad? Dar todo en unos cuantos segundos, llegar a los 100 metros. Pero la vida cristiana no son unos cuantos segundos, la vida cristiana es más como un maratón. La vida cristiana se trata de resistencia. Es una carrera donde tienes que disfrutar el proceso, pero va a doler. Y cuando piensas renunciar, te vas a encontrar a alguien en el camino gritándote, vamos, un desconocido quizás. Alguien que no conozcas te va a ofrecer agua o te va a ofrecer algún brebaje para que puedas resistir. Ver a tu familia en la orilla del camino, viéndote que estás corriendo, te va a animar. Tal vez en tus pensamientos ya te desanimaste, en tus pensamientos ya quieres renunciar, pero hay cosas en el camino que te hacen agarrarte y correr otros kilometritos. Y corriste y otra vez te desanimaste. Uno de los problemas fuertes que hay en el maratón y en la carrera cristiana es querer empezar a correr con todo. Y empiezas con todas tus fuerzas, como el corredor novato. Están todos los expertos, empiezan a correr y el corredor novato sale disparado, los rebasa a todos, pero unos cuantos metros adelante, sayonara, ya no aguantó, sus piernas ya no dieron más, sus piernas tiemblan de manera que ya no pueden sostener su cuerpo. Es más de cómo acabas que de cómo empiezas. En el maratón hay muchas personas, pero la competencia es contigo. Tú compites contra ti, tú ves tus tiempos, tú ves tu esfuerzo. Tú dices, le bajé medio segundo, le bajé un segundo. Dices, primero corrí 5 kilómetros, ahora voy por 10, ahora voy por 15 y vas cada día compitiendo contigo. Y no importa lo que hay alrededor de ti, lo importante es llegar. Y llegar a la meta después de toda la agonía del sufrimiento. Le preguntas al corredor de maratón, ¿volverías a correr? ¿Y qué crees que te dice? Sí, estoy esperando el siguiente maratón, quiero ir al siguiente maratón. Y en el versículo 3 precisamente estas palabras nos las dice: no te desanimes, continúa. Vamos a entender en estos 3 versículos estas palabras de ánimo para poder resistir. Aquí los muchachos de medios, los ancianos, los sugieres, las maestras de niños, los muchachos de la alabanza. Si yo les preguntara hoy a todos los servidores en el home, en las misiones,
Si tuviéramos un termómetro del 1 al 10, ¿en qué número te encuentras de fortaleza de seguir trabajando? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en el 10? ¿Estás en el 5? ¿O me vas a decir, por cierto, pastor, al final quiero hablar con usted porque quiero renunciar? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Y empieza el versículo 1 así: por tanto. Cuando veas esta expresión en tu Biblia, siempre debes de poner mucha atención, porque los por tanto es como llevarte a los capítulos anteriores. O sea, leer una expresión que diga por tanto te va a hacer regresarte. A ver, por tanto, que por lo que sucedió anteriormente, tengo que ir a ver todo lo que sucedió para entender lo que me quiere decir ahora. ¿Y qué hay antes de este capítulo que estamos leyendo, de este capítulo 12 de Hebreos? Está el capítulo 11. El capítulo 11 se conoce como el Salón de la Fama. ¿Por qué el Salón de la Fama? Porque están los héroes de la fe. Están los que resistieron. Están los que lo lograron. Están aquellos a los cuales hacemos bien voltear, seguir y ver todo lo que hicieron, ¿verdad? En este capítulo 11 encontramos personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, David, Jacob, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón y un montón más. Si tú te regresas al capítulo 11, nos encontramos con esta pregunta en el verso 32: ¿y qué más digo? O sea, de estos hombres y mujeres que están en el Salón de la Fama, nos cuenta lo que hicieron. Dice, ¿qué más te puedo decir? Porque me falta tiempo para contarte todo lo que ellos pasaron. Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y nos habla de grandes personajes que hicieron grandes cosas. Pero si pones atención, también nos habla de personajes que soportaron grandes cosas. Sí, no solamente es de hacer, es de resistir. Resistieron tantas cosas. Por tanto, después de ver lo que resistió Rahab, después de ver lo que resistió Samuel, lo que resistió David, lo que hizo David, lo que resistieron todas estas mujeres, todos estos hombres, por lo tanto, regrésate al capítulo 12, nosotros también. ¿Por qué? Oye, vamos a retroceder en el tiempo y vemos personajes como Sansón. ¿Tú cómo viste a Sansón, un gran hombre entregado de oración diaria a Dios? ¿O cómo era? ¿No? Sin embargo, resistió. Y ahí está escrito. Vemos hombres como Moisés que pasaron 80 años, ¿verdad?, en el desierto y resistieron. Y ahora dice la Biblia, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esta expresión la hemos ocupado un poco mal, porque no se refiere a que tenemos mucha gente observándonos. No se refiere a que te están viendo qué haces o qué no haces. Esta expresión, como se las leí en la versión anterior, más bien nos dice que esos testigos del capítulo 11, esos personajes del capítulo 11 son testigos para que tú veas que sí se puede, para que tú sepas que puedes seguir adelante. ¿Por qué? Vamos a decir que hay dos tipos de testigos. Los testigos que vieron, ¿no?, presenciaron y vieron el momento del acontecimiento. Esos son unos testigos. Pero hay otro tipo de testigos, y el otro tipo de testigos son los que lo vivieron, a los que les pasó. Ese es un testigo.
Esta nube de testigos es precisamente estos del capítulo 11, que lo vivieron y que te pueden decir: oye, sí se puede, sí puedes. Alguien que pasó un divorcio y se recuperó, cuando ve a una persona que está pasando un divorcio, y esa persona que está en el momento de la crisis, en el momento de la soledad, en el momento de una autoestima hasta abajo, en el momento de depresión, y esa persona piensa: ya se acabó, ya mejor es que me muera, ya no puedo más. Y alguien que fue testigo, alguien que lo pasó, lo ve y le dice: oye, vas a estar bien, sí se puede, mira, vas a salir adelante. La persona que está en el problema, ¿qué dice? No se puede. Pero el otro te dice: sí. Y cuando te dice: yo lo pasé, cambia. Porque entonces dices: bueno, si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Yo también puedo salir adelante. Y estas son las palabras de ánimo de este pasaje. Nos están diciendo todos estos hombres y mujeres: si yo lo logré, si yo pude, tú también puedes. Tú también puedes seguir adelante. Lo que para el hombre es imposible, ¿qué dice la Biblia? Para Dios es posible. Y Dios lo hizo con ellos, Dios lo logró con ellos. En todas sus historias, ¿quién estuvo de por medio? Dios. ¿Quién los levantó? Dios. ¿Quién les dio la fuerza? Dios. ¿Quién detuvo el sol? Dios. ¿Quién les abrió el mar? Dios. ¿Quién les dio de comer? Dios. ¿Quién derrotó a los ejércitos? Dios. Y ese mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios que tienes tú. Es un problema de fe. Pon en tus apuntes: problema de fe, porque al final te voy a contestar por qué es un problema de fe. El mismo Dios que abre el mar es el mismo Dios que está contigo. El problema es que nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo quisiera meterme en tus pensamientos y abrirte, no sé la palabra, como que la mente, el corazón, el espíritu, como que hay fuego que logras entender cosas que no todos entienden y están a la disposición. Saber que ese poder de Dios está con nosotros. Te lo voy a leer en la versión anterior, en la del lenguaje actual, versículo 1. Escúchalo. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Pero como testigos porque nos están viendo, o como testigos de que ellos lo pasaron. Como un testimonio están ellos. Todos estos hombres están como un testimonio. ¿De qué? Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Si no quieres desanimarte, si no quieres abandonar la carrera, bueno, mira a estos hombres. Estos nos animan. Yo me imagino a Abraham diciéndonos: confía, vamos, parece que vas solo, pero el Señor va contigo, sal, anímate. Yo me imagino a Moisés diciéndote: mira, parece que estás totalmente solo en el desierto, pero ahí vas a encontrar esposa, vas a encontrar familia, vas a encontrar nación. Me imagino a Moisés diciéndote: vamos, dale, cuando tengas sed va a venir agua. Me imagino a Daniel en el ring diciéndote: aguanta, no te rindas, levántate. Y tú diciendo: pero es que esto está muy fuerte, el león es más poderoso. Él te va a decir: ahorita le cierran la boca, aguanta. ¿Por qué? Nos gustan las historias de éxito, nos gustan, es la naturaleza humana leer, y sobre todo aquellos que son empresarios, les gusta tener revistas donde está la biografía de hombres, de mujeres, cómo lo hicieron, cómo lo lograron. En mi librero tengo la biografía de Carlos Slim, tengo la biografía de Frank Devlin.
hombres que han tenido éxito en sus negocios. Y es interesante leer y uno aprende la disciplina. En el caso de Frank, su entrega a Dios, su compromiso con Dios que tuvo. Y eso te anima y dices, bueno, yo también puedo ponerlo en práctica. Si te gusta el deporte y estás viendo un documental de Michael Jordan, ¿qué pasa después de ver este documental? Súbeme aquí, Eduardo, por favor. ¿Qué pasa después de ver ese documental? ¿Alguien no ha visto? O el Messi o algo. ¿Qué haces después de verlo? ¿No te quieres parar? No te ay, vas tú corriendo y vas a la canasta y sales animado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Escuchaste el testimonio de personas que lo lograron. Bueno, en la vida cristiana tenemos a estos personajes que Dios nos dice, léelos. Y después de ver eso, vas a salir tú animado a lo que sigue. Levántate del sofá, resiste, anímate, porque hay hombres y mujeres que lo lograron. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hicieron ellos? ¿Cuál es el consejo de la Biblia? Bueno, número 1 nos dice, despojémonos de todo peso. Y como está hablando de carreras, parece obvio, porque cuando vas a correr, ¿qué es lo primero que hacen los corredores? ¿No? Le quitas a tu ropa todo el peso. Nadie quiere correr con ropa pesada. Es más, los grandes constructores Nike, Adidas, todos ellos cada vez más buscan la ingeniería del tenis, que sea ligero, que corte el viento. La ropa, ¿has visto en la natación? Hacen ropa que corte el agua. ¿Por qué? Porque se trata de despojarte de todo peso. ¿Has visto a los jugadores de baloncesto que tienen una ropa de calentamiento? Están calentando y salen con unos pantalones, salen con unas playeras. Pero al momento de que va a empezar el partido, ¿qué es lo que hacen? No pierden tiempo. Rápido, se quitan el peso que les estorba para entrar a la competencia. Y es lo que dice el escritor de Hebreos. ¿Quieres iniciar? Rápido. Quita el estorbo de tu vida. Quita el peso que tienes. Ahora, ¿qué es eso que me puede detener? Hay cosas en tu vida cristiana que te están deteniendo. Dejas que se te peguen compromisos, cositas, situaciones que te hacen más difícil caminar con el Señor. Y aquí es donde se empieza a poner un poco incómodo. Porque ese estorbo pueden ser personas, puede ser ocio, puede ser trabajo. Ahora, ni las personas, ni el ocio, ni el trabajo son cosas malas. No son cosas malas, ¿verdad? Sin embargo, están provocando en ti algo. ¿Cómo las estás usando? ¿El trabajo será malo? ¿Es malo el trabajo? No. Pero cuando pones el trabajo antes que Dios, ¿qué hace? Te estorba. ¿La familia es mala? Al contrario, es el llamado de Dios en esta iglesia. ¿Es mala? No. Pero a veces pones a la familia antes que a Dios. Tener un momento de ocio no es malo, hermano. Cuando tú has trabajado, sentarte en el sofá, quedarte dormido en el sofá, ¡ay! Es una de las mejores siestas del día. Lo disfrutas, dormir, descansar. Sin embargo, cuando eso es lo que te está quitando el seguir a Dios, yo les conté mi testimonio del deporte. Por estar en el deporte, dejaba mi compromiso con Dios. ¿Por qué? ¿Es malo el deporte? No, pero yo le estaba dando más al deporte que a Dios. ¿Y pueden convivir el deporte y Dios? Sí y no. Porque no es malo, pero no lo puedes comparar con Dios. Un machete puede ser la herramienta perfecta para tu trabajo. Te va a ayudar a limpiar,
pero ese mismo machete mal utilizado puede ser el arma que te corte los dedos. Tú decides. Quita de tu vida el estorbo, aquello que te está deteniendo. Y sigue diciendo, profundiza un poco más y nos dice: quita el pecado que te asedia. Despójate, despójate. Despojarse no es que venga el pastor y te lo quite. Despojarte es que tú tengas la iniciativa, que tú te des cuenta de esas cosas, de esas situaciones que te están deteniendo. Tú. Y ahora dice: tú despójate del pecado que te está asediando. Ahora, asediar significa acosar. Te está acosando. Significa rodear. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho santos, sí o no. ¿Cómo debemos de vivir? Como santos. Así debemos de vivir. Pero ¿qué hace el pecado? Nos está rodeando, nos está rodeando, nos está rodeando. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te ha llamado a vivir como santo, tú no volteas, tú sigues. Pero cuando el pecado te está seduciendo y tú llegas al puesto de revistas y están las revistas pornográficas y tú, ay, el Señor reprenda al diablo, ay, ay, qué feo, ¿no? Y estás ahí, ¿te estás despojando del pecado o te estás haciendo? ¿No? ¿Cuál estás haciendo? Entonces dice: tienes que despojarte, córtalo, sácalo, elimínalo. Yo hay personas de aquí que les he dicho: mira, creo que vives mejor sin saldo en tu celular. Si alguien te quiere contactar, que te llame. Vives mejor así. Hay algunos que me han dicho: pastor, gracias a Dios por esta cuarentena, porque si seguía en mi trabajo iba a seguir pecando, y ahora que me he quedado en la casa he podido restablecer, he podido conectarme nuevamente con Dios. De ese pecado que estaba haciendo lo estoy dejando, lo estoy dejando. La Biblia dice: despójate, ¿no? No, ya no lo ocultes más. Y te decía hace un rato que el pecado y esta falta de resistencia tiene que ver con la fe. Con la fe. Porque si tú pones atención, el capítulo 11 se le llama los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Y si tú lees los pasajes, dice: por la fe, Abraham. Por la fe, Sara. Por la fe, y vas a ver que siempre dice: por la fe, por la fe. ¿Y cuál es ese pecado que yo estoy haciendo para no resistir lo que Dios me ha mandado hacer? La falta de fe. Es la falta de fe. Pero no lo entendemos porque nos dicen la falta de fe y luego, ay no, es que ¿cómo le hago la fe? Y cantamos: Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe. Y Dios te contesta: la fe viene cuando lees tu Biblia. Ay, es que es más padre cantar: la fe viene cuando lees tu Biblia. Y yo puedo saber cuando alguien tiene una relación con Dios, porque tu termómetro con Dios vas a saberlo de manera que cómo está tu termómetro con la Biblia. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres tener una cita con Dios? Empieza a leer la Biblia. Te pregunto, pero no me contestes: ¿cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto? Hace muchos años, nuestro director de alabanza, pues en el ánimo de hacernos leer y santificarnos, porque, hermano, todos estos chavos, si ellos no oran, si ustedes no leen, se siente, o sea, se paran aquí con una cara de, parece que están hipnotizados allá. Si no leen, si no oran, ¿qué van a transmitir?
Y este director de alabanza de nosotros nos ponía, no, a ver, diario me vas a reportar qué leíste, qué oraste. Y habíamos uno que otro flojo, hermano. Y entonces cuando entregábamos nuestra hojita de reporte poníamos lunes un versículo, martes un versículo, miércoles un versículo, viernes un versículo. Y llegaba y oye, no te pases, como un versículo nada más. Y uno que otro decía, no, Baruch, es que es un verso, pero lo disfruto. No, es que le doy. Y luego busco el hebreo. Y luego me voy al arameo. Y me la paso con un versículo. Y como ya sabía, entonces dijo, es que me quieren ver la cara. Órale, no me pongan cuánto, pónganme cuánto tiempo lo leyeron. Y a rascarse, ¿no? Porque es como el papá que le dice al hijo o a la hija, quiero que limpies tu cuarto. Y entonces viene el papá y ve el cuarto todo regado y le dice a la hija, mira papá, es que sí, qué padre, ya analicé la frase limpia tu cuarto y encontré que en el hebreo significa y me dio luz, papá. Y viene al otro día y el cuarto sigue, ¿no? Y oye, te dije que limpiaras tu cuarto. Sí, papá, pero mira, después de meterme al hebreo, me fui a otras expresiones, limpia, y viene de aquí, y empecé. ¿Y qué dice el papá? Ya no me eches cuento. Quiero que limpies tu cuarto y voy a estar contento cuando me obedezcas. Pero ¿cuántos cristianos hay como la niña? No, es que sí, la Biblia. No, un libro poderoso. Sí, pero ¿cuándo lo vas a poner en práctica? ¿Sabes por qué no estás resistiendo? ¿Sabes por qué te desanimas? ¿Sabes por qué ya quieres aventar la toalla? Porque no estás teniendo fe, estás pecando y pecas porque no estás en comunión con Dios. Si nos regresamos desde el origen, desde el Edén, ¿cuál fue el pecado? No le creyeron a Dios, no creyeron a sus palabras. Dios les dijo, mira, come del que quieras. Come del que quieras, de este no. Y en la mente humana, ¿qué piensa uno? No, es que se va a acabar. No, es que ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si por ir el domingo pierdo los millones que gano en el trabajo? ¿Qué tal si por hacer esto con la familia me pierdo y ya no? Y uno empieza en la mente natural a hacer muchas historias que te está faltando fe. Fe. Yo recuerdo, y ahí está mi madre de testigo, cuando me decían, es que tú pura iglesia. Queremos estar contigo y pura iglesia. Yo dije, ¿me estaré equivocando? Y corregí. Sí, corregí. Le di a Dios lo que es de Dios y el tiempo de familia, empecé a estar con la familia. Y eso genera un cambio, pero no al revés. No le puedes dar a Dios lo de tu familia y a tu familia lo que es de Dios. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en los deportes, lo mismo en tus relaciones, en el ocio, en todo lo que hagas. Aparte a Dios lo que es de Dios. Bueno, vimos que hay pecados que nos estorban, ¿verdad? Que nos despojamos. Hay pecados que nos asedian, ¿cuál es esta palabra que te dije? Nos acosan. Pero también hay pecados que nos enredan. Le dijeron a Timoteo, no te enredes, Timo, no te enredes con las cosas de la vida. ¿Por qué? Si estamos en una carrera, dice el escritor de Hebreos, pon tus ojos ¿en quién? En Cristo. Ok, los que han corrido lo entienden, los que no les voy a decir. Cuando tú corres, una de las claves para correr es no estar volteando al lado. No voltees atrás. ¿Por qué? Te quita velocidad. Voltear a un lado te quita velocidad. Te desconcentras. Pero ¿sabes también qué provoca?
que te cambias de carril. Y si tú te cambias de carril, vas a provocarte un accidente, vas a provocarte una descalificación, vas a perder la carrera. ¿Por qué? Por andar de metiche en asuntos que no te incumben. ¿Por qué te desanimas? Porque estás volteando a ver lo que otro está logrando y tú no. Estás volteando a ver los, entre comillas, éxitos de otra persona. Estás volteando a ver a otros lugares, qué son, qué hacen, qué tienen, y no te estás enfocando en lo que tienes tú por delante. Entonces la Biblia me dice, tienes que correr aquí, no te enredes, no te enredes. Y esto es para todo, hermano, esto es para lo que desarrolles. Si tú eres músico y estás viendo que otro músico toca mejor que tú y le abres la puerta a la envidia, al recelo, a estas cosas, te vas a descalificar, te vas a amargar. ¿Qué tienes que hacer? Enfócate en lo tuyo. Acuérdate, el maratón, la competencia es ¿con quién? Contigo, contigo mismo. Tú te tienes que superar. Seguimos leyendo ahí en el versículo que estábamos. Ya te despojaste de todo esto. Ahora dice, y corramos con paciencia. Otro tip que nos da para resistir nuestro caminar cristiano y ya no estar desanimados. Y ya no abandonar los caminos del Señor. Te dice, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, si no te quieres desanimar, si ya no quieres abandonar, entonces debes de entender que esta es una carrera de paciencia, paciencia, perseverancia, determinación, ¿sí o no? Determinarte, hermano. Mira, cuando tú lo determinas, hace muchos años, yo leí un libro donde decía, luego les digo cuál libro es, fuera de cámaras les digo cuál es, porque está bueno, pero no es cristiano. Y este libro decía, cuando tú no te fijas metas, cuando no tienes determinación, no las logras. Si no lo escribes, si no lo mides, no vas a saber qué tanto has logrado. Y entonces él decía, tienes una meta, escríbela y ponla en un lugar donde la estés viendo, y cuando la logres, ve tachando las metas que pusiste. Y después de leer la historia, ¿cómo termina uno después de leer historias así? Sí, sí, sí. Y agarro mi hoja y empiezo a escribir mis metas, ¿no? Voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y puse hasta abajo, y voy a comprarme una motocicleta. Era estudiambre, hermano. ¿Ustedes entienden lo que significa ser estudiambre? ¿Qué significa ser estudiambre? Significa que no pagaba un pesero y me iba caminando kilómetros para comprarme unas gorditas en el metro. Eso significa ser estudiante. Que si te piden fotocopias en la escuela, sabes que vas a tener que irte caminando de regreso a tu casa, ¿no? Exacto. Pero yo, hermano, después de leerlo salí como sí. Y lo puse en la puerta de mi recámara. Entonces cada que salía de mi cuarto veía esas. Y llegó el momento que me caía gordo estarlas viendo, porque me recordaba pero me las grabé también, que empecé a hacer una por una. Y cuando empecé a ver los taches en las metas, me empecé a animar hasta que llegué al último, una motocicleta. Dije, no puedo. Pero mi corazón no era cualquier moto, yo quería una moto. Sí, hermano, porque pude haberme comprado alguna cilindrada pequeña, ya sabes, ¿no? Yo dije una moto. Pero me enfrentaba a un problema que mi madre me dijo, si tú te compras una moto te vas de la casa.
Así. Para no hacerle el cuento largo, la compré. Y no me corrieron, gracias a Dios. Le gustaba andar conmigo en la moto. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto de esto? Que es una carrera que debes de tener metas. Debes de saber qué quieres lograr en tu vida. Ay, es que todas mis relaciones siempre fallan. Ahí está, ponte una meta. Quiero tener una relación estable. Pero no vas a encontrar una relación estable en el antro. Ay, es que lo conocí aquí y shalala. Esa va a ser tu vida, entiéndelo. Ay, es que nos conocimos así. Ahí va a ser tu vida. ¿Qué quieres? Escríbelo. Mire, aquí entre nos, mi esposa puso cómo quería que fuera su esposo. Muchos años antes de conocerme. Y ese consejo se lo dimos a Joana. Y ese consejo mi esposa se lo ha dado a muchas jovencitas que están para casarse. Escribe qué es lo que el hombre de Dios debe de cumplir para tu vida. Y después de casarnos me sacó su hojita así bien viejita, su letra de adolescente, creo que era, ¿no? Así de esas. Y mira, hermano, aquí entre nos, tache, 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 tache. Ponte metas. Ponte metas. Espiritualmente, sentimentalmente. Tu carrera, tu escuela, tu negocio. La intención, sí, voy a poner mi negocio. ¿Y qué esperas? Es que necesito 100,000 pesos para empezar. Olvídate, nunca vas a empezar. Luego, el crash, no puedo, no tengo, no me dan, no esto. Ay, entiéndelo, eres hijo de Dios. Quítate los no de tu cabeza. Quítate los no. Para lograr algo tienes que dar el primer paso. Empieza. Pero ay, no, me da pena vender galletas. ¿Qué van a decir si me ven a mí vendiendo galletas? Ay, pues, ¿qué vendes, Sabritas? ¿Me entienden lo que les digo? Empieza, anímate, ponte metas. Ahora, yo quería estudiar sobre la palabra paciencia y me metí a estudiar, ya sabe, a ver la paciencia. Pero, oh sorpresa, cuando diosidencialmente me meto a estudiar la palabra carrera, y la palabra carrera es la palabra agoné. ¿De dónde viene nuestra palabra? ¿De dónde se deriva la palabra? Agonía. Agonía. Ay, pastor, ¿cómo nos das ánimos? Es que la carrera es una agonía, ¿sí o no? ¿No te habías dado cuenta? ¿Verdad que ya nos dimos cuenta? ¿Verdad que ya nos dimos cuenta que empezar a hacer algo es una agonía? No te digo de las famosas dietas, ¿verdad? Es una agonía empezar a hacerlo. Pero eso es precisamente una carrera. Recuerdo cuando bien joven, ya sabe que uno hace ejercicio y está flaco, hermano, así sus pellejitos, ¿no? Pero uno se ve en el espejo y está. Y al lado de mi casa había un cerro, una montañita, porque un monte, cerro. Y yo recuerdo que yo subía corriendo ese cerro y lo bajaba corriendo. Pero para ponerme la más buena, me ponía pesas en los pies. Y ahí voy yo, en ese tiempo Rocky, ¿se acuerdan de Rocky? Ton, 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 tararán, ton, 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 ton. Y ahí voy subiendo. Y iba subiendo, llegaba a la cima del cerro y yo tenía fuerzas. No, todavía aguanto. Y me iba más lejos. Oh, sorpresa. Cuando después de irme bien lejos, dije, ay, ahora tengo que regresar. Ya no puedo. Ya no podía, hermano, ya no podía. Mis piernas estaban temblando. Perdí la fuerza. Y me puse a pensar, pero ya estoy aquí, tengo que regresar.
no hay de otra, no hay salida. Ya empecé, le llamo el punto sin retorno. O regresas o regresas, ¿no? Cuando el soltero se muda a vivir solo y tiene sus primeras semanas viviendo solo y se da cuenta que si no lavas los trastes, nadie los lava, ¿sí o no? Cuando te das cuenta en la madrugada que no cerraste, que no hiciste, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el gas, que hay que pagar esto, que lo otro, yo le llamo el punto sin retorno. O lo haces o lo haces. Llegué a la cima y después de la cima era como un poquito plano, la pendiente era muy leve. Y cuando regresé venía temblando, me caí, hermano, así se doblaban mis piernas. Pero ese no fue el problema. El problema fue bajar el cerro. ¿Cómo bajo el cerro? Si tan solo poner mi pierna en una bajada, me caía. Lo bajé sentado. Escondí las pesas en una roca, no las quise seguir llevando. Apenas, sí, apenas. No había entendido lo que es despójate del peso. ¿Por qué? Es una carrera. ¿Va a haber agonía? Sí. Sí. ¿Tú creías que el matrimonio es que es cristiano? Nunca va a haber problemas. A ver, todos los casados cristianos, nunca hay problemas. Nadie dijo nada. Es que ¿qué tienes al lado? ¿Verdad? Levantas la mano y vas a ver en la casa. Nada más el pastor tiene problemas entonces. La carrera implica dolor. Pero ¿sabes algo? Cuando cruzas la cinta, cuando por fin te graduaste, cuando recibes tu primer cheque, aunque duela, lo disfrutas. Anímate. Deja de vivir desanimado. Y nos da los últimos tips y nos dice: mira, fija tus ojos en Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él es el principio y el fin. ¿Cuál era el problema de todo esto? La fe. Él es el principio y el fin ¿de qué? De la fe. Él es el testigo que nosotros tenemos. Él lo hizo. Así como Abraham, Moisés, todos estos hombres. Ahora te voy a hablar del más importante. El más importante es Jesús. Él corrió y por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él miró más allá, miró el listón de llegada, miró la satisfacción que había más allá, no miró el dolor que tenía. Ay, pero era Dios. No, recuerda el Getsemaní, cómo sufrió. Recuerda el momento en la cruz cuando clamó: ¿por qué me has abandonado? Sufrió, agonizó. Sin embargo, puso sus ojos más allá. Más allá. ¿Qué había más allá? Nosotros. Allá estábamos nosotros. ¿Por qué hizo todo esto? ¿En qué pensaba? Mientras estuvo, le escupieron, le jalaron, le arrancaron las barbas, se burlaron, lo acachetearon, lo humillaron, lo exhibieron. ¿Qué pensaba en toda esa agonía? Más allá. Y Hebreos nos dice: te estoy dando todos estos ejemplos de testigos. ¿Para qué? Para que tú lo hagas, para que tú te esfuerces, para que tú sigas adelante. Muchos piensan que todo debe ser inmediato y sin dolor. Todos queremos así, ¿a poco no?
rápido y que no duela. Y ve los resultados. Están las mujeres o los hombres que ya ni siquiera hacen ejercicio para tener músculos, se hacen una cirugía para que se les vean cuadritos en el abdomen. Te digo algo, tarde o temprano van a envejecer. Y los que yo he visto en documentales y en los periódicos, lamentablemente han muerto. ¿Por qué? Por buscar lo fácil y rápido. ¿Quieres un liderazgo en la iglesia? Piensas que llegando, oh no, yo soy certificado, licenciado, yo tengo esto, yo serví aquí, yo serví allá, póngame, y te topas con puerta de bendición que te dice, primero la prueba. Primero la prueba. Primero la agonía. ¿Por qué? Porque confundimos los talentos y el carácter lo dejamos de lado. El carácter se olvida. Oh, tenemos músicos virtuosos, pero sin carácter. Tenemos predicadores fantásticos, media hora ya te dieron todo el mensaje, pero sin carácter. ¿Qué requerimos? Ser probados. Es necesario pasar por ahí. Es necesario meternos a la agonía. Y nos sigue diciendo, ¿qué hizo el Señor? Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si se fijan, aguantó. ¿Y cuál fue el resultado? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿cuál es el título del siguiente versículo en su Biblia? ¿Cuál es el título? Mi Biblia dice, no desmayes. No desmayes. Y terminamos con el versículo 3. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La versión King James dice así: reduce tu pensamiento a esto. O sea, considerad a aquel que sufrió. La versión King James dice: reduce tu pensamiento a esto. O sea, todo esto enfócalo aquí. ¿A qué? A Cristo. ¿A qué? A Cristo. Y te voy a leer la versión del lenguaje actual. Piensa en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. ¿Pero qué hizo él? ¿Pero qué hizo él? Siguió adelante. Te pregunto, ¿habrá gente que te haga sufrir? ¿Habrá situaciones que te hacen sufrir? ¿Habrá personas que te odian? Oh, sí. ¿Sabes cuándo? Desde que tú decidiste seguir a Cristo, ese día te pusiste un letrero que todos aquellos que no tienen a Cristo te odian por ser de Él. Oh, tienes millares y millares de enemigos celestiales ahí en las regiones celestiales queriendo destruirte. Pero dice la Biblia, Él siguió adelante. ¿Qué tienes que hacer? Seguir adelante. Sigue. Sentadito y arrastrándote, sigue adelante. Se acabó el maratón. ¿Sabes cuántas historias de maratón hay donde ya estaban casi quitando todo? Se fueron el radio, se fue la televisión, se fueron los organizadores. Solo dejaron el arco para que el último, que se quedó horas atrás, llegara. Pero llegó. Unos han llegado en brazos, pero no de victoria, sino que ya no pueden. Pero llega alguien y dice: móntate, pero de que llegas. No, ya quiero salirme de la carrera. Tú no te sales de la carrera. Como sea, te arrastramos, pero acaba, sigue adelante. Y dice la Biblia: por eso ustedes
porque Cristo no se rindió, porque esos hombres no se rindieron, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. No lo hagas. Si lo estabas pensando, no lo hagas. Voltea con el de al lado y dile: no te rajes. O si quieres adornarlo, dile: ay, Jalisco, no te rajes. Sigue adelante.